En esta ocasión vamos a conocer las bases teológicas sobre las cuales está sustentada la misteriosa comisión del profeta Jeremías. Estas doctrinas teológicas, estas bases teológicas son fundamentales porque tienen una relación con el ministerio del profeta Jeremías. Además, es importante el estudio analítico de estas doctrinas, porque si hubiera un error al momento de interpretarlas y aplicarlas en el desarrollo de esta historia, estuviéramos hablando de una mala enseñanza. Siendo guiado por Dios, el profeta Jeremías desarrolló su ministerio de tal manera que no afectó a ninguna de las siguientes bases teológicas. Vamos a comenzar de manera ordenada con el nacimiento de Fares y Zara. Enseguida vamos a entender lo que significa o quién es la simiente bendita, qué es el cetro. Posteriormente vamos a entender que Jesucristo es la raíz y el linaje del trono del rey David o de la corona de Israel. Enseguida vamos a conocer que la iglesia es un reino espiritual, no un reino político, terrenal, que está en la tierra, pero es un reino espiritual. Vamos a definir que Israel no es lo mismo o no es sinónimo de judíos y a dar un repaso al pacto davídico. En esta historia ha llegado el momento de transferir las promesas dadas a Judá, hijo de Jacob, a sus descendientes. Génesis 49, versículo 10 dice: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49, 10 nos habla de el cetro que le pertenece a Judá y a sus descendientes. Y enseguida nos habla del Mesías, que es la simiente bendita, Jesucristo. Y ha llegado el momento de repartir estas bendiciones en los descendientes de Judá, en específico en Fares y en Zara. El nacimiento de Fares y Zara. Génesis capítulo 38, versículos del 27 al 30. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: Este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Un dato importante que hay que mencionar es que el libro de Génesis es un libro histórico que no requiere una interpretación exhaustiva, sino más bien una lectura de comprensión. Cuando leemos estos pasajes debemos leerlos de la manera tal y como lo explica la Biblia. Versículo 27 nos dice que había gemelos en su seno. Versículo 27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Versículo 28. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: Este salió primero. Les recuerdo que esto lo vimos en el primer video y ahora nos vamos a enfocar a desglosar esta parte de la escritura. Tamar, nuera de Judá, el patriarca Judá, va a dar a luz
en este pasaje, en este momento. Y la Biblia nos menciona que había 2 bebés en su vientre. Esto es lo que dice el versículo 27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Versículo 28 nos dice: sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Por la escritura podemos entender hasta aquí que el que iba a nacer primero era Sara, pero el niño saca su manita y la partera lo identifica mediante un listón, un hilo de color rojo, y lo coloca en esa manita, en la manita del bebé. Aquí un testigo importante de este acontecimiento, de este parto, es la propia partera, que está ayudando a Tamar a recibir a sus bebés, y es la partera la que nos está dando esta información. Dice la Biblia que la partera identifica a este bebé con un hilo color rojo en la manita del bebé. Hasta aquí no le pone un nombre porque el bebé no sale, no nace totalmente, sino solamente saca su mano. En teoría, este bebé, si hubiera nacido totalmente, este bebé hubiera recibido el derecho de nacimiento por ser el primogénito de Judá en esta relación con su nuera, y este bebé hubiera sido el primero de los 2 bebés en nacer. Continuando con la historia, en el versículo 29 nos dice: versículo 29. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Pero volviendo él a meter la mano, o sea, el bebé mete otra vez la mano, y aquí que el que sale primero, de acuerdo al versículo 29, es su hermano. Y la partera dijo: ¿qué brecha te has abierto? Es una exclamación de asombro. Y llamó su nombre Fares. Esta es una clave importante para comprender la historia de los descendientes de Fares dentro de la historia bíblica. ¿Por qué los descendientes de Fares tuvieron el derecho de gobernar sobre Israel? Porque heredaron de Fares el derecho al cetro. El cetro es la autoridad delegada por Dios para gobernar sobre su pueblo, sobre Israel. Y este derecho lo heredaron los monarcas de Israel después de Saúl, y una vez dividido el reino, en el reino del sur, sobre la casa de Judá. ¿Por qué? Porque es el que recibe el derecho de nacimiento que le debió haber correspondido a su hermano Sara. ¿Cuál fue la única diferencia? En que Sara no nació primero, sino su hermano Fares. Fares significa brecha. Por eso la partera le pone por nombre Fares, brecha. Grábese este nombre porque tiene una relación también en la historia, porque Fares hizo una brecha, hizo una división, una separación, no solamente al momento de nacer, sino en la historia bíblica hubo una separación, porque hubo una brecha entre Sara y el derecho de nacimiento que le pudo haber correspondido. La brecha se interpuso entre Sara y la posibilidad de haber recibido a la simiente bendita y el derecho al cetro. Pero como vamos a ver en la historia, esta brecha ya fue cerrada, ya fue sanada esa brecha,
y es por eso que los descendientes de Sara ya tienen la posibilidad de reinar sobre Israel. Una clave de este acontecimiento, diríjase a la bandera de Irlanda del Norte y ahí va a haber una pista de cómo fue sanada esa brecha. Los actuales descendientes de Sara pueden estar reinando sobre Israel, pero el Mesías, Jesucristo, ha nacido en la familia de Fares. Los descendientes actuales de Sara tienen derecho al trono de Israel, al trono de David, pero la simiente bendita que es Jesús ya no va a volver a nacer como un bebé. Por lo tanto, esa promesa, esa bendición, los descendientes de Sara ya no la pueden alcanzar, ya no la pueden recibir. Puede haber un rey de Israel descendiente de Sara, pero ya no puede haber un Mesías, un Salvador, un Cristo descendiente de Sara. Puede ser un anticristo. Entonces el bebé Sara, como vimos en la escritura, vuelve a meter la mano y el que sale primero es su hermano Fares. Sara retrocede cuando ya estaba por nacer, y este acto de retroceder al momento de nacer revela una parte, revela un carácter de Sara. Es un carácter tímido, es un carácter débil, y este carácter tímido de Sara lo caracterizó a sus descendientes a lo largo de la historia de esta tribu, porque Sara también es una tribu de Judá. Lo vamos a explicar a lo largo de la historia. Bien, continuamos en el versículo 30. Versículo 30. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. En el versículo 30 dice que después de que nace Fares, salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Sara significa resplandeciente, como la luz del sol cuando amanece. Eso es lo que significa Sara en el hebreo original. Y como usted acaba de ver, es una lectura sencilla que no requiere demasiada explicación, porque la Biblia se está explicando sola y lo único que tenemos que hacer es leer el texto tal cual como aparece en la Biblia. Entonces Fares se abre una brecha en el versículo 29, y este acto de valor, este deseo de salir al mundo, fue lo que caracterizó a los descendientes de Fares. Los descendientes de Fares los vemos en la historia, que son una familia muy valiente, que no le teme a las circunstancias y confían mucho en Dios. Un ejemplo de ello pues es David, que es descendiente de Fares, valiente, y que no teme a salir al mundo, y podemos comprender que este bebé tenía un verdadero deseo de vivir, un valor por enfrentar la vida, y Fares demostró pues no tener miedo ante la posibilidad de ya no contar con la protección materna. Quizá podemos entender que Fares heredó el carácter de su abuelo Jacob, que buscaba, que luchaba por las bendiciones de Dios, así como lo dice la Biblia en Mateo capítulo 11 y versículo 12. Mateo 11, versículo 12 nos dice: Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Este mismo versículo de Mateo 11, versículo 12, en la versión Biblia para Todos, se lee así, dice: desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder y es
de los valientes, de los valientes. Entonces, ¿por qué Fares nace primero? Porque era un bebé valiente, y la promesa o la herencia del hijo mayor que le pudo haber tocado a Sara, la heredó Fares. Así es como el bebé Fares está dentro de la genealogía de Jesucristo. El libro de Ruth, capítulo 4, versículos 18 al 22. Ruth, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. El libro de Ruth conecta al rey David con Fares, hijo de Judá, y a partir de David, todos sus descendientes ocuparon el trono de Israel y de Judá. Ahora bien, el Evangelio de Mateo, en la genealogía de Jesucristo, conecta a David con Cristo, con Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios y al mismo tiempo es hijo de David según la carne. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22, Jesucristo le dice a la samaritana que la salvación vino de los judíos. Porque esta promesa de salvación que recibe Eva pasa a Abraham, de Abraham a Israel, y de Israel a Judá, y de Judá a Fares, de Fares a David, hasta cumplirse en Cristo Jesús. Por medio de María, la Virgen, es por medio de la cual viene la simiente bendita, y este es otro tema que voy a explicar más adelante, de que la simiente de la mujer, esta se refiere a María, no a José el carpintero, por una cuestión biológica, natural, por el cual José no fue el padre biológico de nuestro Señor Jesucristo. Pero la parte natural, humana, viene de María, que es hija de David. Pero este tema lo voy a explicar cuando veamos el tema de la simiente bendita. Como conclusión, podemos decir que tanto a Fares como a Sara les pertenecía la promesa del cetro y de la simiente bendita. Pero el que recibió estas bendiciones fue Fares, el hijo menor de Judá. Sin embargo, Sara también tiene derecho a recibir parte de esta promesa, de estas bendiciones, pero el de la simiente bendita, que es Jesucristo, ya no puede recibirla Sara. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya nació dentro de la familia de Fares. Cuando Jesucristo regrese, ya no será en forma de un bebé. En su segunda venida, será como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos concluir que fue el valor y el esfuerzo de Fares el que le hizo merecedor a estas bendiciones, a estas promesas. Y por eso es que vemos que la monarquía real de Israel son descendientes de Fares. No hay un escrito en la Biblia que nos mencione que hubo un rey en Israel descendiente de Sara. No al menos hasta antes de la deportación a Babilonia y no en Jerusalén, pero de acuerdo a las promesas hechas a Judá, Sara también tiene este derecho. En base a esta información surgen dos preguntas muy importantes que el profeta Jeremías en su ministerio nos va
a responder. Número 1, situándonos en el tiempo de la deportación a Babilonia, en el momento mismo en el que Nabucodonosor toma cautivo a Jerusalén y a todo Judá. Si Sedequías es descendiente de Fares y Sedequías es mencionado como el último rey judío que reinó sobre Judá, esto quiere decir que la promesa de la simiente bendita y el derecho al cetro fueron invalidados en Sedequías, último rey de Judá. Les recuerdo que la promesa del cetro fue hecha desde Abraham y la promesa de la simiente bendita es una promesa hecha desde Eva en el principio de la creación. Situándonos en el contexto de la historia de Jeremías, surge otra pregunta. Con la muerte de Sedequías, rey de Judá, ¿quiere decir que dejó de reinar Fares sobre Israel? Y si no cesó el cetro que le pertenece a Fares, ¿quiere decir que el que está reinando sobre Israel también es descendiente de Fares? Pero Sara también le pertenece este derecho al cetro. Entonces, cabe la posibilidad de que esté reinando en Israel un descendiente de Fares y de Sara al mismo tiempo, porque a ambos les pertenece este derecho. Es aquí donde entra la parte delicada del ministerio del profeta Jeremías, y estas preguntas serán contestadas en el desarrollo de la historia.